No. Ya comenzó. ¿En serio? ¿Ya le puse clic? Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿No? Comenzó la clase. Hola, Buenos días. Buenos días, profesora. Chicos, el día de hoy no van a poner en el chat la palabra presente, ya que hay algunos de sus compañeros que no pueden asistir por fallas eléctricas en sus casas. Entonces, hoy no voy a tomar en cuenta la asistencia, ¿vale? Solo por única ocasión, para que no pongan la palabra presente, porque si no sería como que algo desigual, ¿vale? Muchos de sus compañeros se quedaron sin luz, entonces pues no podemos tomar ventaja de ello. ¿Ok? Vamos a continuar con la parte del planteamiento de la hipótesis, perdón, y vamos a ver los objetivos también el día de hoy. ¿Alguien tiene dudas sobre lo que estábamos trabajando la clase anterior? De lo que era una hipótesis, la variable dependiente, independiente y su relación lógica. ¿Alguien tiene duda, chicos? ¿No? No, profe. Ok, muy bien. Entonces voy a compartirles pantalla y vamos a ver lo que es la hipótesis, ¿vale? Hasta donde nos quedamos. Habíamos visto nosotros que los elementos de la hipótesis eran, primero, la parte de la unidad de análisis, o la unidad de análisis es lo mismo que el objeto de estudio, lo que yo voy a investigar. Después tenemos las variables, la independiente, que es la causa, y la dependiente, que es la consecuencia o el problema que se origina por lo que nosotros estamos investigando. Y por último, la relación lógica, ¿vale? Nosotros, de acuerdo a la relación lógica, vimos un ejemplo donde ustedes, o yo les puse una oración y ustedes me buscaron las variables, la relación lógica y la unidad de análisis. Recuerden que la relación lógica se puede utilizar con el entre si A, entonces B, o si X, entonces Y, si reducimos a X, entonces reduce o aumenta Y, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Dudas sobre esa parte? ¿No? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Dice, en la relación de variables que se establece en la hipótesis, la causante del problema se le denomina variable independiente o respuesta, y a la consecuencia variable dependiente o problema. Una disculpa, pero de repente no veo, ¿vale? Dice, ¿cómo plantear la hipótesis? ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer para plantear la hipótesis? Dice, para plantear una hipótesis debe tenerse en cuenta que esta debe poseer algunas condiciones que se mencionan a continuación. Primero, el planteamiento debe contener claridad y precisión en su formulación para que se facilite la medición de las variables. Quiere decir que yo en lo que ponga debo de ser clara en lo que voy a investigar, en dónde lo voy a investigar y en qué tiempo, cuándo va a ocurrir eso, ¿ok? Por ejemplo, la contaminación del agua en el Estado de México. Yo ya estoy a lo mejor hablando del problema, a lo mejor la causa no la tengo, pero puedo a lo mejor buscarla dentro de mis variables, no sé, por ejemplo, la contaminación del agua o los desechos químicos de las industrias
provocan la contaminación del agua en el Estado de México. Podría ser lo más específico todavía, ¿ok? Y ahí ya puedo encontrar mis variables sin ningún problema. La hipótesis debe contener elementos teóricos o estar fundamentadas en la teoría. ¿Qué quiere decir esto? Que de acuerdo a lo que yo haya investigado, de ahí voy a tratar de buscar la hipótesis o de acuerdo a lo que yo pienso o a lo que yo opino, voy a tratar de buscar esa hipótesis. Después dice, sus variables deben referirse a realidades observables para evitar los juicios de valor que tienen un alto grado de subjetividad. ¿Qué quiere decir? Que las variables deben de ser algo que sea real. No voy a poner el cambio climático, la causante de la contaminación del agua. El cambio climático, ¿en dónde? El cambio climático, ¿por qué? Nosotros debemos ser claros en lo que nosotros estemos anotando. No necesito aventarme un chorro de media cuartilla, pero sí algo que sea muy claro, algo que de ahí yo pueda detectar muy bien mis variables. Su formulación debe permitir el empleo de las técnicas para su comprobación. Quiere decir que yo, de acuerdo a la hipótesis que yo tengo, la puedo poner a prueba con a lo mejor un cuestionario que yo le haga a personas o una entrevista y que yo pueda medir esas respuestas. ¿Ok? Su planteamiento debe establecer reacciones cuantitativas, coherentes entre las variables. Lo anterior permitirá la medición y el acopio de datos, lo que ya les había comentado. Si yo estoy haciendo cuestionarios, pues entonces yo estoy haciendo que esto sea susceptible de medirse. ¿Por qué? Porque si yo pregunto a 10 personas y 7 me contestan lo que a lo mejor yo estoy pensando, entonces digo, el 70% de la población encuestada considera que los desechos químicos son el provocante de la contaminación del agua en el Estado de México, por ejemplo, ¿vale? Y por último dice, las variables deben poseer operacionalidad de manera que se puedan observar e incluso medir en la realidad. Si yo estoy diciendo que los desechos tóxicos o químicos son el principal contaminante del agua, entonces yo debo de poder medirlo, yo debo de poder hacer una encuesta o una prueba que pueda comprobar lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, si le hacemos un estudio al agua y vemos que contiene mercurio y cuantas cosas tóxicas no tendrá el agua, entonces yo ahí estoy comprobando que realmente tenemos razón en lo que estamos diciendo. ¿Dudas sobre esta parte? Más o menos ya se les está dando una idea de cómo van a elaborar su hipótesis, chicos. Háblenme los que tienen cámara apagada porque son muchísimos. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Necesito que los que puedan prender cámara, préndanla. Los que no, o los que están en datos, chicos, si no quieren gastar, vean la clase más tarde en YouTube ya que se les haya restablecido el internet. Ok, porque si no es un gastote ver una clase así. Profesora, yo le puedo pedir que si no puedo llegar a contestar en algunos momentos es porque se me va mucho el internet. Sí, no te preocupes, Eric. Ok, vamos a ver ahora la clasificación de las variables de una hipótesis. Hay 5 diferentes, pero nosotros solo vamos a ocupar las 2 primeras. La variable independiente es la causa o la respuesta que explica o resuelve el fenómeno o problema de investigación experimental. Es la variable que se puede manipular. Por ejemplo, yo puedo decir que la causa, a lo mejor el hombre con la tala indiscriminada de árboles ha provocado la deforestación en el Estado de México. Por ejemplo, estaba ayer hablando la delegada de Milpalta, que es un problema muy grave allá. ¿Por qué? Porque las personas talan los árboles y están acabando con los bosques de la Ciudad de México en la parte de Milpalta. Ahí hay mucho bosque, entonces piden que esté la Guardia Nacional ahí para que controle ese uso indiscriminado de árboles. La variable dependiente va a aludir al fenómeno o problema que se pretende estudiar, explicar o resolver. Yo quiero resolver cuál es el problema de la tala de árboles en la Ciudad de México, o de la contaminación del agua en el Estado de México, o de por qué deberíamos usar las energías renovables como la energía solar en nuestros hogares, ¿vale? Entonces yo voy a tratar de resolver el problema con mi variable independiente y aludir o explicar el problema con la dependiente.
Variable extraña son los elementos que no están contemplados o controlados por el investigador y que pueden influir en los resultados de la investigación. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de los desechos químicos en el agua, pero probablemente no hemos tomado en cuenta que también parte de la contaminación del agua es que el subsuelo o el suelo también está contaminado y a lo mejor eso se puede llegar a filtrar y puede llegar a contaminar el agua. Si hay una fuga en una industria y cerca hay un río, probablemente contamine el agua de ese río, aunque directamente esa fábrica no esté desechando sus residuos al río, pero puede llegar a pasar. La variable continua son los elementos que adquieren cualquier valor cuantitativo y cuyo valor puede variar. Puede ser el peso, puede ser, no sé, por ejemplo, ahorita una variable continua sería la cantidad de lluvia que está cayendo en diferentes partes de la Ciudad de México y del Estado de México. Probablemente en esa haya inundaciones, pero no tan graves como las hay en Ecatepec y no tan graves como las que están, no sé, en la Ciudad de México, en algunas partes de la Ciudad de México o en Chalco. Entonces, esa podría ser una variable continua, algo que está cambiando constantemente. Y una variable discreta es el atributo a medir mediante valores enteros. Ahí me falló una letra. Mediante valores enteros. Por ejemplo, ¿cuánto puedo? Por ejemplo, yo voy a hacer una investigación sobre la producción de leche en la producción de huevo en una granja. Las gallinas pueden poner medio huevo, 3/4 de huevo, 1/8 de huevo o ponen solo números enteros. ¿Solo números enteros? Ok, entonces yo voy a hablar de variables discretas cuando esté hablando solamente de números enteros. Por ejemplo, algo que podríamos medir en números enteros hablando de los temas ambientales es la cantidad de árboles que se pierden cada año. No sé, alrededor de 1 millón de árboles, 2 millones de árboles, dependiendo. No puedo decir medio árbol, 3/4 de árbol. Estamos hablando de árboles completos, ¿vale? Los que a lo mejor son afectados con la deforestación. ¿Dudas hasta aquí? Con las variables, pero nosotros vamos a utilizar únicamente las de la hipótesis, variable independiente y variable dependiente, ¿vale? Ok, y ahora vamos a ver tipos de hipótesis. La hipótesis, de acuerdo con sus objetivos, las vamos a clasificar en hipótesis de trabajo o de investigación, la que nosotros vamos a ocupar. Son las preposiciones tentativas acerca de la relación entre dos o más variables. Se utiliza para experimentar o poner a prueba la causa que se establece como solución al problema. Quiere decir que yo aquí voy a poner una suposición, algo que yo creo que causa mi problema. Si yo creo que el problema de la deforestación la causa la corrupción en los municipios o en las delegaciones, pues puedo poner eso, si es que yo así lo voy a investigar. Después hay una hipótesis nula, son el reverso de la hipótesis de trabajo. Es la variable que se plantea para que sea rechazada al realizar la prueba de la hipótesis. Una hipótesis nula es, por ejemplo, algo que tú crees, pero que tú sabes que no va a ser cierta. Por ejemplo, si yo creo que las amas de casa son las principales causantes de la contaminación del agua, probablemente esto sea rechazado. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es su culpa totalmente. Probablemente sea porque si mi jabón dice que es biodegradable y no es biodegradable y yo lo utilizo, pues entonces estoy a lo mejor siendo engañado con mi producto y yo a su vez lo estoy utilizando aunque yo quiera mejorar el ambiente. O podría ser que si mi hipótesis dice que las intensas lluvias son las que están provocando la deforestación porque se han caído árboles, pues imagínense, esa va a ser algo que a lo mejor va a ser rechazado, ¿vale? Porque no creo que la lluvia esté haciendo una deforestación. Después tenemos hipótesis alternativa o alterna. Generalmente se refiere a las diversas soluciones del problema. Solo se cambia la variable independiente o respuesta. Aquí nosotros vamos a tener diferentes hipótesis a lo mejor. Pues yo creo que la contaminación del agua es provocada por los desechos de los drenajes en los ríos
o puedo creer que es porque las industrias también mandan sus desechos a los ríos, o a lo mejor por el aumento del consumo del PET, etcétera, ¿vale? Yo puedo tener diferentes alternativas de hipótesis de acuerdo a lo que estoy investigando. ¿Dudas aquí? ¿Dudas sobre esta No. parte? ¿No? Muy bien. Entonces, copien por favor y ahorita le seguimos. ¿Listo, chicos? ¿Qué? No, ya vete. ¿Quién se va a ir? No los corran, por favor. Digo su canción, apaga su micrófono. Ok, entonces vamos a continuar, ¿vale? Seguimos con... Sigo oyendo a alguien. Cermeño, apágame tu micrófono, por favor. Ok. Clasificación por el número de variables. Hay hipótesis univariable porque contiene una sola variable independiente o solo una causa para explicar o resolver el problema. Y la hipótesis bivariable, en su estructura está presente la relación entre dos variables en formas de dependencia. O sea que a lo mejor yo tengo una causa, pero tengo dos consecuencias. A lo mejor si nosotros consumimos indiscriminadamente el agua, podríamos provocar sequías y podríamos provocar que se termine ese vital líquido, ¿vale? Nosotros podríamos hablar de esta clasificación. Sin embargo, ustedes en su trabajo solamente me van a poner variable dependiente, independiente y me van a poner su relación lógica y la unidad de análisis, ¿vale? Procedimiento para formular una hipótesis. Vamos a transcribir la pregunta del planteamiento del problema. Después se identifican las variables respuesta y problema, o sea, variable independiente y dependiente contenidas en él. La unidad de análisis que está presente en el planteamiento. Se van a describir dejando un espacio entre las variables. ¿Cómo voy a hacer la descripción? Se considera que la causa del problema o la causa de la deforestación es el hombre, ya que debido a la corrupción, las autoridades no han hecho nada para detener el problema y las personas siguen talando árboles indiscriminadamente. Y voy a explicar la variable dependiente, que sería el problema. Se ha observado que se han perdido tantas hectáreas de bosques en los últimos años debido a la tala de árboles y esto ha ocasionado que la tierra sea menos fértil cada vez, que las lluvias no se contengan, porque si hay pocos árboles también se inunda mucho. Por eso es que las ciudades regularmente se inundan. ¿Ustedes cuando han visto un bosque inundado o un campo grande que esté inundado? Regularmente no se inundan porque el agua absorbe, la tierra va a absorber toda esa agua. Y en las ciudades, pues el agua se resbala, no se absorbe, se va. ¿Ok? Vamos a escribir el conector lógico o la relación lógica entre mis dos variables. Y vamos a anotar las unidades de observación después de la primer variable. ¿Cuál va a ser mi unidad de observación? Pues a lo mejor la deforestación o la falta de árboles, etcétera. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Dudas?
Cermeño, ¿no? Pablo, se te está desconecte y desconecte, ¿va? ¿Dudas, David? ¿Dudas, Ángel? ¿Dudas, Raúl? ¿Dudas, Alberto? Ariadna, Maestra. Eduardo, David. No, ¿Qué profe. pasó, Pablo, no? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a realizar la hipótesis, ¿vale? Realicen su hipótesis, por favor. Vamos a comenzar, pueden comenzar con una pregunta o con una frase o pueden comenzar con, no sé, no sé, poniendo el lugar, el tiempo y el problema que ustedes van a investigar. ¿Ok? Y me van a decir cuál es su variable dependiente, independiente, relación lógica y su unidad de análisis, por favor. Entonces, adelante, por favor. Se me trabó el audio, profesora. ¿Me lo puede volver a repetir? Sí, tenemos que hacer una hipótesis, comenzando con la pregunta. Después vamos a identificar nuestras variables, la relación lógica y la unidad de análisis. Y vamos a explicar las variables, me van a hacer una descripción. ¿En dónde vamos a hacer esto? Si tienen el libro, en la página, ahorita les digo qué página. Dejen saco mi libro. ¿Ya leyeron la portada de su libro que dice? Ok, lo vamos a hacer en la página. Página. 54, por favor. ¿Vale? Página 54 del libro. Si no tenemos libro, pues en el cuaderno. Y arriba le anotan el número de página que estamos viendo. Ok, por favor. ¿Qué página, maestra? 54. Si no tengo libro, sí lo puedo hacer en la libreta, ¿verdad, profesora? Sí, Eric, Ok, gracias, profesora. anota arriba la página, por favor. ¿Qué página era? 54. Gracias, profesor. Profesora, Mándeme. es que yo le avancé, bueno, pues le avancé poquito, pero es que no sé si estoy bien. A ver, léemelo, por favor. Hipótesis. Si se logra concientizar a la comunidad sobre que los desperdicios que son arrojados diariamente al lago lo vuelven un peligro toxicológico para toda la sociedad. Estos mismos buscarán en medida de la posible evitar que cualquier tipo de basura termine en el agua y provoquen que ésta sea un riesgo para los seres humanos. En lugar de hacer consciente a la población a futuro ya no sea temerá el hecho de que esta misma pueda contaminar nuevamente el río. La parte de concientizarnos, porque sería como un objetivo. ¿Vale? Ah, ok. Pero sí está bien. Sí, vas bien. Nada más identifícame tus variables independiente, dependiente y la relación lógica. Ok. ¿Vale? Maestra, Mándeme. técnicamente, ¿qué escucho de mí? Escuché de qué. Hace ratito, es que se estaba prendiendo y apagando mi micrófono y me sacó de Nada la más oí clase. que alguien estaba cantando que dijiste, ya vete de aquí. Ah, ya, ok. Nada Sí, más sí, eso. Si hablaste eso mal fue. de nosotros, no oímos nada, ¿eh? No, 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 no fue de ustedes. No, no te preocupes.
Si alguien tiene dudas, no sabe cómo empezar o ya se atoró algo, me dice para que le apoye, ¿vale? Porque si no, aquí me voy a quedar dormida. Y no quiero que me vean como Profesora, ya acabé. duermo. Dime, Eric. Hipótesis. ¿Por qué el calentamiento global afecta tanto al mundo? Bueno, es una de las preguntas más comunes, pero sería mucho mejor si nos preguntáramos qué es lo que provoca el calentamiento global. Para empezar, el uso de combustibles fósiles, quienes usualmente, quienes en su mayor medida son combustibles, estos, perdón, traduco. Otra vez. Para empezar, el uso de combustibles fósiles, los que usan en mayor medida estos combustibles serían las fábricas, seguido de los vehículos. Estos Y ya te pausaste. liberan dióxido de carbono, los cuales provocan el efecto invernadero. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es el efecto que se provoca cuando los gases de la atmósfera no dejan liberar la energía calórica de la Tierra a otra vez a la superficie, lo que provoca el calentamiento global. Perfecto, muy bien, muy buena explicación. Nada más Ok. identifícame, así tal cual, variable independiente, anótamelas abajo, relación lógica, unidad de análisis y la variable. Pero sí está bien mi hipótesis, solamente Sí. me faltaría reconocer eso. Ok, muchísimas gracias por eso. Muchas gracias a ti. Profesora, Mándame. aquí ya sí fue donde me quedó la duda. Sobre la variable independiente, Es la causa. ah, La dependiente es, la independiente sí es la causa y la dependiente es la consecuencia o el problema. ¿Vale? entonces, porque aquí como objetivo puse, es fundamental y hablar ante la sociedad de la comunidad antes mencionada y dar a conocer la problemática y parar la contaminación. Dar a conocer es objetivo. Todo lo que acabe en ir es verbo en infinitivo y son objetivo. Entonces omite esos verbos. Porque si tú Así ya no me van hablas de dar a conocer, me estás hablando de que es como lo que tú quieres hacer con tu investigación. Yo quiero que me digas qué vas a investigar propiamente y tú qué piensas de lo que provoca el problema. Maestra, Mándame. perdón, ¿Qué me va a pasó? decir que no puse atención, pero sí, no sé cómo empezar. ¿De qué vas a investigar, Ocampo? ¿Sí se oye bien? Sí. ¿Qué vas a investigar? ¿Cómo afecta la contaminación al reino fungi? ¿Se puede? ¿Al reino fungi? Mm, Sí, estaba leyendo apenas sobre eso y está muy interesante el tema, la verdad. Por eso Ok. Entonces, ¿pero tu equipo completo va a investigar sobre eso? ahí está el problema, maestra, que No tengo equipo. bueno, sí tengo, pero pues es que no nos pusimos de acuerdo. Entonces no sé qué hacer, por eso le quería decir. ¿Y ya no se van a poner de acuerdo o qué pasó ahí? Pues no sé, es que había otra persona, pero no contestaba los mensajes y no sabíamos qué hacer. Entonces estábamos tres, pero no nos pusimos de acuerdo. Pues pónganse de acuerdo para ver qué es lo que van a investigar y si eligen tu tema y si también se les hace interesante, adelante. Mientras puedes ir practicando con ese, pero si cambian el tema, pues vas a tener que hacer tu hipótesis del otro, ¿vale? Y puedes comenzar diciendo cuáles son las causas que están provocando que a lo mejor se vea afectado el reino fungi dentro del, no sé en qué partes, dónde lo hayas leído, cómo lo leíste, pero ve explicando el por qué tú crees Variable que se que está provocando la afectación, ¿vale? Variable independiente es la causa y la variable dependiente es el problema o la consecuencia. Ok, gracias, profesora. Sí. ¿Sí, Gracias. Isaí? Sí, gracias, ma. Vale. Gracias. ¿Alguien más necesita apoyo, ayuda, consejo?
regaño, una patada, un pellizco. ¿No hubo afectaciones en sus casas, chicos, con lo del sismo de ayer? Mi Les digo internet algo. se afectó, profesora. Sí. ¿De qué red tienes? ¿Mande, profesora? ¿De qué compañía es tu internet? Y sí. Por eso. ¿Qué crees que, por ejemplo, aquí en casa, en tu casa, tenemos Total Play? Nunca falla ese, nunca se cae, nunca se calenta. Es rarísimo. Por ejemplo, ahorita está tomando clases mis dos hijos y estoy dando clases yo y no se ve afectado. O luego está viendo cada que una película en sus tablets y yo veo otra película en la tele y no se traba. Entonces piénsenle en cambiar de compañía. Yo también tengo Total Play Maestra y a mí sí me traba. ¿A poco? Pero es Sí, que a lo mejor es la saturación o no sé. Aquí o donde no yo estoy tiene casi no tengo señal en mi vecinos. casa. Pero ya el tuyo ya es de fibra óptica. Sí, de por sí ese fue el plan que nos dieron y de por sí nos quedaron debiendo dos cubetas de, bueno, 12 cervezas, porque había, cuando lo contratamos, venía ese plan de que te lo contratabas y te regalaban 12 cervezas. Ay, se las han de haber tomado, ¿no? De nada sé porque ya nunca nos las dieron. Dice las 12 cervezas mientras te instalo, ¿no? Pero esas eran para ellos. Y a lo mejor ya estaban tan mareados que no te lo pusieron bien. Pero puedes hablar. De hecho, hay un teléfono donde marcas de Total Play que es por WhatsApp y van luego a revisarlo. Dime, Eric. Eric. Le digo que se me traba mi internet, por favor, perdón. Sí. A ver, la variable independiente serían Ajá. los gases de dióxido de carbono y los combustibles fósiles. Muy bien. Y la dependiente, alterna, ¿o cómo era? No, sí está bien. Dependiente. No me acuerdo cómo se llamaba. Bueno, la otra serían alternar de combustibles, o sea, otros tipos de energía. No, la variable dependiente es el Ah, problema o la consecuencia, que aquí sería el ok. calentamiento global Ok. o la producción de gases de tipo invernadero, ¿no? Sí, ya, ok, profesora. La relación Y lógica. la relación lógica, Ujú, permítame. claro. Profesora, entonces en este caso, En este caso, mi variable podría dependiente, ponerlo, A ver, espérame, Zaira. sí, adelante. en A este ver, caso podrían ser las empresas. no, la consecuencia, ya habíamos dicho consecuencia, relación lógica. Entre más se usen los productos Ah, ok. fósiles, entonces habrá más calentamiento global. Si reducimos el uso de los combustibles fósiles, reducimos considerablemente la producción de gases tóxicos de efecto invernadero. Ah, ya me aventé bien. Muchísimas gracias, profesora. Dime, Zaira, ahora sí. Su variable dependiente sería que la contaminación del agua en nuestra región, sus causas y sus efectos, además de las posibles soluciones. No, hermosa. Estamos hablando de variable independiente, es la causa. ¿Qué causa la contaminación del agua en la región que tú estás investigando? Porque en independiente puse que era el peligro toxicológico. Es una causa. Ok. Y la variable dependiente o la consecuencia sería que hay el agua es imposible de utilizar o que el agua esté contaminada. Así nada más. ¿Vale? Sin que le pongas lo demás que le pusiste. Pablo, ¿ya acabamos? No, ya falta poco. ¿Ya merito? Muy bien. Santiago, ¿ya acabamos? Sí, más o menos. Estaba en la parte de las variables, pero bueno, es que son muchas, ¿no? Bueno, o sea, dependiente, pero la cosa la más importante que es, la variable dependiente son las causas, ¿no? ¿Cuál, perdón? Ya dejé de escucharlo.
Que las variables independientes son las causas, ¿no? Ajá. Bueno, entonces puse la más importante, que es la emisión de gases y la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, cuando refinan el petróleo. Entonces, bien. ese es el punto central. Ok, ¿cuál sería tu consecuencia o la variable dependiente? Pues puse que por el paso de las décadas, la temperatura global de la Tierra ha aumentado. Muy bien, perfecto. Sí, vas bien. Ahí vayan viendo, ¿vale? Dime, Eric. Sí, profesora. La variable independiente serían los gases de dióxido de carbono y el combustible fósil. La lógica sería, entre más uso de combustibles fósiles, mayor serán los efectos del gas invernadero, lo cual provocaría un agravamiento en el calentamiento global. Perfecto, muy bien. Zaira. La basura termina en el agua que provoque que ésta sea un riesgo. Esa sería tu variable independiente, ¿vale? ¿Y la dependiente? La independencia sería peligro toxicológico. En el agua, ¿vale? Ponle en el agua. Ok. Y tu relación lógica. Esa sí no lo entendí muy bien cómo era. Ok, la relación lógica es, por ejemplo, si seguimos arrojando residuos como basura en el agua, entonces el problema de la contaminación del agua no se va a detener, perdiendo este vital líquido, por ejemplo. O puedes poner si reducimos el consumo o reducimos la basura en el agua, entonces vamos a lograr revertir el problema de la contaminación del agua en un porcentaje. Y así, más o menos, ¿vale? La profesora, ¿qué hago? ¿Ese es de qué? ¿De que ya acabaste? Sí, Pues ya casi acaba nuestra clase, ¿vale? Pues ya nos despedimos. Y chicos, cuídense mucho, tengan un excelente día. La siguiente clase vamos a ver objetivos